Hola, bienvenidos. La cocina está perfumada por especias, por miel, para preparar pastelerías del mundo. Y hoy tenemos que hacer Bélgica, un país muy pequeño que uno podría pensar que no tiene nada de particular dentro del mundo dulce y sin embargo tiene cosas que le son propias y que realmente valen la pena hacer. Nosotros vamos a hacer unas masitas especiadas llamadas espéculos y vamos a hacer también los famosos baffles o waffles o gofres, es decir, dos masas muy distintas unas de otras que valen la pena conocerlos y que realmente nos pueden conformar un postre por sí o para cualquier momento del día. Vamos entonces a trabajar con las masitas especiadas. Todo un símbolo y un patrimonio belga, porque constituyen bajo distintas formas todo un mundo de ocasiones dulces para cada momento. Pueden ser para Navidad, pueden ser para Pascua, se van haciendo en función de la época del año en la cual ustedes quieran consumirlas. Existen, como en toda receta clásica, infinidad de versiones sobre el tipo de masa a utilizar. Yo voy a realizar una de las que me parece más fáciles como para que después ustedes obtengan buenos resultados. En este caso vamos a trabajar con una masa de tipo quebrada, donde vamos a poner en la batidora manteca, la cual vamos a mezclar después con azúcar. Entonces la manteca tiene que estar pomada, porque vamos a hacer una masa que tiene que sostenerse. Y una gran cantidad de azúcar rubio. El azúcar rubio mantiene como un sabor más salvaje dentro de su paladar. Y entonces eso hace que después las galletas tengan mucho mejor textura. Vamos a ir blanqueando un poco esto. Una pizca de sal, que siempre necesitan todas estas masas. Entonces, ahí, una pizca de sal. Y vamos a agregarle miel. Las galletitas especiadas también van a dorar bastante en el horno por el agregado de miel. Entonces, ustedes miden más o menos lo que van a utilizar, que serán unas 2 cucharadas, y van a ir dentro de este rango de azúcares que tiene el batido. Ahí estamos. Y después le vamos a agregar un huevo, pero dentro de un rato. Vamos a tamizar, por un lado, la harina con bicarbonato de sodio y una mezcla de especias, canela y esas especias para tortas que vienen mezcladas, ¿no es cierto? Que a veces traen algo de cardamomo, de jengibre, de clavo de olor, de nuez moscada, de canela también. Y entonces acá es donde quizás cada familia y cada fabricante le va a dar su nota, según lo que ustedes estén agregando como ingrediente de sabor. En este caso es una mezcla de especias para tortas, de especias dulces, a la cual después le agregamos canela todavía extra. Esto vamos a dejarlo ahí para después. Tenemos entonces acá que agregarle un huevo y un poco de agua. El agua lo vamos a ir regulando, después van a tener la cantidad en función de si lo necesita según el tipo de harina. Y a poco vamos a ir volcando la harina dentro de la batidora. Por supuesto que lo pueden hacer a mano y con un corno van armando hasta tomar la masa sin mayores complicaciones. Le pueden poner polvo leudante o solo hacerlas con el bicarbonato. Eso depende un poco de cómo quieran lograr. Cuando la máquina no quiere trabajar más, le agregamos un poquitito más de agua hasta dar con la cantidad que habíamos hecho. Vamos a hacer un poco de lugar mientras la máquina toma la masa. Y ahí ya vamos a tener directamente la masa lista. Fíjense, estas masas, como para este tipo de galletitas, que en cuanto nosotros las terminamos de hacer, tenemos que lograr que no se peguen a la mesada, que no se peguen a las manos y que nosotros podamos modelarlas muy bien. Como les digo siempre, si necesitan
que la masa le falta un poco para tomarse, es decir, que queda todo como granulada, la fresan un poco rápidamente y la vuelven a unir hasta que tenga esta consistencia. La masa queda con todos los granitos del azúcar rubio y eso está bien para que después sea una masa dura y que mantenga la forma del molde o del recipiente donde nosotros querramos cocinarlas. Pero en general se cocinan moldeadas. La masa, entonces, envuelta en papel film o en papel aluminio, la vamos a mantener durante por lo menos 1 hora en heladera antes de utilizarla. Yo voy a buscar una masa que tengo ya lista, que cuando la masa se hidrata, se oscurece ligeramente y entonces ustedes van a encontrar la masa un poco más oscura porque se hidratan también, por supuesto, las especies y así las vamos a trabajar. Esto no lo necesitamos y necesitamos una placa enmantecada después para la preparación. ¿Qué es lo que hacemos? Con la masa cuando sale de la heladera la tenemos que romper un poco y con fuerza volverla a unir, es decir, apoyándonos así. Tratamos de no amasarla, sino solamente de hacer que la temperatura sea un poco más homogénea. Y después tenemos distintas opciones como para moldearlas. Las más clásicas, por supuesto, que son los cortapastas, que a veces son más navideños, otros son más neutros. Después tenemos moldes de madera con bajos relieves, que existen de distinta calidad de madera que ustedes pueden elegir, y siempre hay que pincelarlos y mantenerlos así con un poco de almidón de maíz, para que después se facilite el desmolde. Y también podemos valernos de algún molde de los que se utilizan para trabajar azúcar. Es decir, cuando trabajamos con isomalta o con azúcar también podemos usar estos. ¿Cómo los utilizamos en cada caso? Siempre con un poco de almidón, después tomamos una porción de la masa y vamos a tratar de que quede todo puesto aquí. El nombre de estos espéculos o espéculas, según distintos lenguajes, muchas veces tiene distintos orígenes, pero en general se dice uno, el más conocido, que viene justamente de especias y que de ahí deriva la masa. Fíjense, acá tenemos uno armadito, los tenemos que poner en la placa y después recortarle todos estos sobrantes de masa. O bien una vez que están cocidas se pueden recortar todos esos sobrantes de masa. Una de las versiones entonces debería venir de especias. La otra es que los espéculos muchas veces copian la imagen especular del molde, del bajo relieve. Entonces también se habla de que al copiar eso son imágenes especulares o espejos y de ahí deriva el nombre. Y estas galletitas juntos con los Lebkuchen, que son muy clásicas dentro de la pastelería navideña, se usaron durante algún tiempo para enseñar el catecismo, ya que se hacían justamente todas las figuras del pesebre, del nacimiento y demás, y con eso era una forma muy lúdica y muy entretenida como para enseñar la religión. Por eso toman ahí. Acá tengo, ven, con el molde del azúcar, que es muy entretenido de realizar. También podemos, por supuesto, cortar las galletas. En la masa parece directamente como si fuera un mazapán o una masilla que uno va modelando ahí a la forma del recipiente, en este caso del molde. Las van armando como ustedes quieran. Desde ya, para cortar con cortapastas pueden, por supuesto, tener la masa ya estirada. Estos cortapastas levantan y después nosotros podemos dejar caer la preparación. Ahí y quedan ahí. Por supuesto no van a cocinar diversos tamaños en la misma placa porque no van a tener buenos resultados. Y otra de las formas que se les puede dar a esta masa, existen unos rodillos de plástico o de
antiadherente que tienen marcadas varias galletitas juntas. Y entonces, esto lo vamos a pincelar un poquitito con el almidón. Ustedes tienen la masa ahí y entonces después pueden pasar el rodillo y va a ir marcando las formas que necesitábamos. ¿Ven? Entonces ustedes después, yo lo hice acá nada más que con este ejemplo, pero después ustedes con un cuchillito vamos a ir recortando y se van marcando las distintas opciones. Todas esas son las maneras. No cocinen todo esto junto porque tienen tanta diferencia de tamaños que lógicamente que no van a llegar a buen término. Las galletitas, si quieren, las pueden dejar orear un poco antes de entrar al horno para que conserven mejor la forma. Y el hecho fundamental es que descanse la masa a partir de 1 hora y si pueden varios días en la heladera, por lo menos un día o 2 en la heladera para que entonces el bicarbonato no actúe tan potente, porque al crecer las galletitas, lógicamente que van a deformarse. ¿Cuánto demoran de horno? 10 minutos, las galletitas más chicas, en un horno a 170 grados, 15 las más grandes. Esas fueron las masitas especiadas. Ahora vamos a hacer los baffles, o gaufres, como le llaman en francés y que se le llama generalmente en Bélgica. Existen distintas versiones, pero esta es la versión del baffle a la belga que tiene levadura de cerveza dentro de la preparación. Hay baffles en Holanda, en Alemania, en Francia, que tienen otras masas, pero los de Bélgica tienen levadura de cerveza dentro de su composición. Y entonces, para la masa, nosotros vamos a comenzar con la levadura de cerveza, que la vamos a mezclar con un poquito de leche, como siempre hacemos con la levadura. Le damos algo de alimento con azúcar, no todo, pero sí una primera parte le agregamos acá azúcar, y de la harina que teníamos reservada agregamos eso como para poder iniciar el desarrollo de la levadura. Saben que la levadura se va a nutrir, que está viva y necesita un poco comer azúcares o almidones para poder reproducirse. El resto de la harina la tamizamos. ¿Qué es lo que vamos a seguir incorporando acá? Huevos. 4 unidades, pero recuerden que siempre trabajamos por peso. Esencia de vainilla. El resto del azúcar. Damos todo. Recuerden que cuando pesamos tenemos que trabajar con todos los ingredientes que teníamos pesados. No agrego todavía la sal fina acá, sino que la sal la voy a distribuir dentro de la harina. Recuerden que la sal es un enemigo de la levadura, entonces no podemos permitirnos destruir todo el trabajo que hicimos con un error táctico. Una parte de la harina vamos a unir y lleva esta receta también agua adicional, porque no se olviden que termina siendo como una masa de panqueques con levadura, una masa de crepe más espesa, una masa de panqueques, que después se va a cocinar en una baflera. El origen, se supone que estos baffles en Bélgica, era de un cocinero, el príncipe de Lieja, o de Liege, que quería lograr cocinar en esa baflera una masa de brioche, que era una masa muy clásica de la época, y entonces quería que esas brioches quedan muchísimo más azucaradas, y entonces quiso cocinarlas por pedacitos dentro de la baflera. Y así surgió la masa, que después fue transformándose hasta llegar a eso. Cada ciudad de Bélgica tiene un tipo de baffle o de gaufre distinto, y cada uno, van a ver que algunos se sirven tibios, fríos, según como sea la costumbre local. Bélgica tiene ciudades muy interesantes como Bruselas, como Brujas. Hay realmente paraísos para la gastronomía
alrededor de una plaza, la Place du Grand Sablon en Bruselas, uno puede encontrar desde chocolaterías como la de Pierre Margolini, está Vitamer con sus productos, hay una fábrica de galletitas, otro de modelado de mazapán, todos alrededor de una plaza donde la gastronomía realmente tiene un punto de privilegio dentro de lo que es una ciudad. Y ni hablar de los chocolates, que son un capítulo, por supuesto, aparte. Masa de levadura. Necesitamos unos 30 minutos aproximadamente para que la levadura comience a actuar. Y entonces, en el intervalo, vamos preparando esta baflera. Existen eléctricas, existen teflonadas, existen las más clásicas, que son las de hierro. Lo importante es que estén calientes y que entonces nosotros podamos pincelarlas con manteca, con mantequilla. Algunos utilizan también algún tipo de grasa o de aceite y así las vamos a mantener. Ahí pusimos manteca de un lado, hacemos que esté del otro. Y vamos a hacer un poco de orden para tener cerca de la baflera todo el resto de los ingredientes. Vamos acá y nos quedamos con la masa. De a poco la masa va creciendo y va siendo mucho más espesa que lo que nosotros la vimos al hacer. A ver si esto está caliente. Estamos. Y entonces, más o menos será, supongo que un cucharón. Esta es circular y está dividida en distintos sectores. Vamos a llenar ahí, casi al ras, y entonces ahí vamos a cerrar y vamos a esperar que cocine un lado antes de girarla para cocinar el otro. Nos damos cuenta cuando la masa empieza a subir porque empieza a desbordar un poco justamente por los costados y esa es la señal de que podemos llegar a darlo vuelta hasta que dore del otro. Si no desborda, nosotros vamos a ver que empieza a salir vapor. Evidentemente está evaporando parte de leche. Vamos acá a abrir, fíjense, le falta todavía un poquitito de dorado. Vamos a ver el otro costado, esperemos que desmolde también. Le falta un poquitito de cocción para terminar estos waffles. Serán 2 o 3 minutos de cada lado. Mientras tanto, vamos al paso a paso. Para las masitas especiadas, blanquear 380 gramos de azúcar rubio con 180 gramos de manteca. Agregarle una cucharada de miel, un huevo y 80 centímetros cúbicos de agua. Tamizar 600 gramos de harina con 8 gramos de bicarbonato de sodio, una cucharada de canela y especias molidas. Agregar los secos al batido, formar una masa y enfriar. Tomar porciones de la masa y moldear las galletas. Hornear sobre placa a 170 grados por 10 a 15 minutos. Para los waffles, disolver 15 gramos de levadura de cerveza en 150 centímetros cúbicos de leche. Tamizar 250 gramos de harina con una pizca de sal fina. Unir la levadura a los secos junto con 4 huevos. Agregar 150 centímetros cúbicos de agua, 60 gramos de azúcar y una cucharada de ron. Finalmente, incorporar 90 gramos de manteca fundida. Dejar reposar la masa 30 minutos. Cocinar la masa en una baflera enmantecada y caliente. Vamos a presentar entonces esos waffles como los podríamos comer en cualquiera de las ciudades en Bélgica. Vamos a colocar en la base waffle ahí que ocupe toda la superficie. Vamos a preparar unas fresas sin el cabo. Tenemos helado, crema chantilly, algún almíbar y algo de chocolate. A veces se usan jarabes de chocolate y a veces se usan jarabes de caramelo y después el chocolate va como virutas o como ralladura. Entonces, eso vamos a ver. Acá tenemos unas más chiquititas, vamos a cortarlas. Las fresas enseguida visten con ese color y con el sabor cualquiera de estas preparaciones. Vamos
acá. Con el helado, un poco, y vamos a sacar una, le hacemos otra más. Estos postres son los clásicos que ustedes pueden encontrar y van a variar en las frutas, van a variar en las salsas, como les decía antes. Un placer caminar. Brujas es realmente una ciudad de ensueño y imagínense sentarse en alguno de los cafecitos comiendo uno de estos waffles. En este caso vamos a colocarle un chocolatito ahí, otro más acá, otro así, y en el momento de llevarlo a la mesa, entonces algo de almíbar. En este caso podemos utilizar un jarabe de maple o cualquiera de esos almíbares ricos, con sabores especiados o no. Y otra de las preparaciones muy clásicas es el café liégeois o café de Lieja. Y ese café se hace, es un café del estilo de los italianos, de los affogatos, se hace con helado, entonces un helado de crema, en general es helado de crema, que vamos a colocar en una taza de café, lo vamos a llenar con café y después crema por encima y también algo de chocolate. Es decir, una de esas cosas tan ricas para disfrutar en cualquiera de esos cafecitos de la Grand Place, de la Place Sablon, como les dije antes, o también en nuestras casas. Y este café liégeois es un café que, si bien se llama hoy Café de Lieja, que es una de las ciudades de Bélgica, es un café de origen vienés. Este es el famoso café vienés, que en Francia se servía hasta la Primera Guerra Mundial con ese nombre. Después, como Austria estaba enfrentada a Francia durante esa Primera Guerra Mundial, entonces prefirieron cambiarle el nombre y le quitaron el viennois para ponerle Café de Lieja, ya que Bélgica estaba alineada con ellos. Y a partir de ahí quedó con el nombre de Café liégeois. Se llama prácticamente en todo el mundo, excepto en Lieja, Café liégeois. Y así vamos a tener de un país tan rico, tan increíble en todas esas expresiones de cultura, no solo de gastronomía, sino en pintura, en historia, en literatura, cosas que no podemos obviar cuando hacemos nuestro viaje a Europa. Son países que están muy vecinos unos de otros, así que es muy fácil saltar a la mañana, despertarse en París, tomarse un tren, ir a Brujas, a la tarde estar en Bruselas y quedarse de ahí todo el fin de semana. Hay excelentes restaurantes, llama la atención la cantidad de restaurantes que hay de carnes argentinas en Bruselas y bueno, no podemos dejar de comer sus famosos moules o mejillones que en esas cazuelas de hierro llegan humeantes a la mesa y antes de comernos algunos de estos waffles es preferible pasar por esos mejillones. Nos vemos en el próximo programa. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.